Muchas gracias, todos buenos días. Quiero compartir desde el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank algunas ideas y reflexiones que hemos preparado sobre el tema de competitividad. Inicialmente escuchamos a José Erich sobre abordando el tema institucional, un marco más legal. Vamos a ver ahora un contraste un poco desde el punto de vista económico, algunas ideas de qué está un poco detrás de lo que viene sucediendo con la competitividad, delinear algunos retos que estoy seguro Angélica Matsuda continuará desde el punto de vista de cómo lo vienen trabajando en el Plan Nacional de Competitividad y finalmente algunas ideas sobre qué tan sostenible puede ser la mejora de la competitividad en el Perú. Nuestra primera lámina tiene que ver con estabilidad y competitividad. Hay unos aspectos claves que más nos llaman la atención. El primero de ellos tiene que ver con la actividad económica. La mayoría de analistas, por ejemplo, prevé un crecimiento para este año en el Perú de entre 5 y 6%. Lo que más nos llama a nosotros la atención es que el Perú crecería este año por 13º año consecutivo. Sería el 13 años consecutivos de crecimiento. No es un periodo que haya sido relativamente constante en el Perú. Nuestros ciclos económicos eran 5 años de aumento, 5 años de recesión, usualmente en los últimos 30 años. Con 13 años de crecimiento sostenido implica que algo importante está sucediendo en el Perú. En materia de estabilidad de precios sucede algo similar. La inflación el año pasado estuvo por encima de la banda, pero principalmente por shocks externos. Ya la vemos descendiendo. Para este año pensamos que puede estar alrededor de 3%, cerca del rango objetivo del Banco Central, aunque el riesgo está en la velocidad con que pueda descender la inflación, dado ciertos riesgos internacionales que uno puede ver, como el factor clima o potencialmente el tema del petróleo. Pero en general, si uno ve estos dos pilares económicos claves, que son actividad y comportamiento de los precios, vamos a llegar a la conclusión de que en los últimos años el Perú ha ganado competitividad desde el punto de vista de su estabilidad macro. Y eso se ha reflejado en el ascenso en nuestras posiciones en los rankings internacionales a este respecto. Pero más allá de ello, también es importante ver esas dos brechas claves que uno ve en toda economía, la brecha externa y la brecha fiscal. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista fiscal? Algo muy significativo. Hace 5 o 10 años el debate del tema fiscal era que debíamos ser austeros para que el déficit no sea tan elevado. Hoy en día el debate ha cambiado. Hoy en día estamos preocupados porque los gobiernos regionales y locales no gastan todo lo que tienen para gastar. Ese cambio en el debate tiene un punto importante, que es el comportamiento de la inversión, en general, tanto pública como privada. En los últimos años el comportamiento de la inversión ha estado por encima, muy cercano, a representar el 25% del PBI. Una especie de número mágico en el cual muchas economías, como los tigres asiáticos, lograron alcanzar esos niveles y permitieron que su crecimiento y su desarrollo posterior fuera sostenible. Esto genera un cambio interesante, puesto que a raíz de que nuestra economía viene alcanzando tasas cercanas al 25% del PBI en inversión, es que se vienen generando estos superávits fiscales que cada vez tienden a ser más estructurales. Cierto es que buena influencia hay, buen desempeño en los precios internacionales y los commodities, pero sin embargo, si vemos esto de algo mucho más, un plazo mucho más largo, es positivo. Y el otro tema importante también es desde el punto de vista de la brecha cambiaria, más allá del buen desempeño de nuestra balanza comercial o de las cuentas externas, es el tipo de cambio, la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? En un contexto en el cual hay mucha volatilidad cambiaria a raíz de la crisis financiera internacional y el exceso de liquidez que hay en los mercados, el hecho que el sol se haya comportado en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10, pero en general desde su creación, en agosto del 90, como una de las monedas más estables de la región y a nivel de mercados emergentes, da un factor de predictibilidad y confianza a los agentes económicos que es importante, ¿no? A veces podríamos criticar desde el punto de vista del exceso de estabilidad por el lado de la participación del Banco Central. Sin embargo, la estabilidad y la predictibilidad de las trayectorias es importante para determinar proyectos de inversión. Todo eso nos lleva justamente a enfocar la competitividad de varios temas, ¿no?
Uno de ellos, y aquí agregamos algo un poco a este siempre controvertido debate sobre la competitividad y lo que viene sucediendo con el tipo de cambio, es verdad desde ese punto de vista, ¿no? Lo que vemos nosotros es que ha venido sucediendo algo interesante desde el punto de vista de la visión cambiaria y la competitividad. Y en este aspecto uno podría mencionar que la apreciación del sol desde el punto de vista nominal, un fuerte descenso puede afectar la competitividad del sector exportador. Sin embargo, si lo vemos en términos reales, es en realidad el aspecto relevante. Lo que se exportaba, vemos ahí en el año 2003 a 3 soles 48, en términos reales se siguen exportando a 3 soles 32. Hay una presión, sí, pero no es tan significativa. ¿Okay? En términos reales es menos significativa. ¿Por qué? Varias razones. Una de ellas, desde el punto de vista cambiario, tiene que ver con el hecho que otras monedas de nuestros principales socios comerciales se han apreciado más que el sol, dado el comportamiento estable. Entonces, en términos relativos, el sol se ha debilitado con respecto a algunas monedas de socios importantes, ganando algo de competitividad cambiaria. El tema se complica porque ese dólar, que es la moneda con la cual hacemos la referencia al calcular el tipo de cambio, el que está tan distorsionado, ¿no? Otros aspectos importantes que podemos observar es el fuerte incremento, se muestra en las barras azules, de los volúmenes de exportaciones no tradicionales. Que no tienen que ver con minería ni pesca, ni lo que tradicionalmente exporta el Perú, sino con la manufactura, con la industria, con madera, con artefactos, ¿no? Hay un importante aumento de la exportación no tradicional y también una importante diversificación de nuestras fuentes de exportación. Un aspecto importante es que no solamente los precios de los exportaciones tradicionales han aumentado en los últimos años, sino también lo han hecho los precios de las exportaciones no tradicionales. Como mencionaba, cobra creciente importancia la diversificación en estos momentos en los cuales hay tantas complicaciones desde el punto de vista económico en el mundo, por la contracción del comercio internacional en los países más desarrollados. Las ventajas que hemos logrado tener al concertar PLCs, por ejemplo, con muchas veces otras economías emergentes, puede finalmente jugar a favor de nuestra economía. Y por otro lado, tampoco vemos muchas empresas exportadoras en procesos concursales o de quiebra que generen o reflejen un problema sistémico de que en realidad el tipo de cambio puede estar afectando a nivel de exportadores. Creo que la lectura que nosotros vemos es al revés. La apreciación del sol no es causa del problema, sino es la consecuencia de la ganancia de productividad y competitividad que pueda tener nuestra economía. Un aspecto significativo es la reducción importante de nuestro comercio exterior, por ejemplo, en términos relativos, con países cuyas monedas se han debilitado. No es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el cual la participación relativa entre el 2005 y el 2011 se ha reducido en cerca de 16 puntos porcentuales y ha aumentado nuestra participación con respecto a otras economías emergentes, permitiendo compensar en buena parte y explicar el buen desempeño de los volúmenes de exportación no tradicional, incluso en periodos tan complicados para el mundo como los actuales. Otro aspecto importante, esta vez desde el lado exportador 100%, es el aumento del número de empresas exportadoras. Entre el 2003 y el 2011 hay un aumento del 70% del número de empresas exportadoras, resultado en buena parte de las políticas de impulso al comercio exterior a comienzos de los 2000, el famoso PEX, y también del número de productos exportados, lo cual contribuye o refleja esa diversidad, no solamente de fuentes de destino, sino también de mayor oferta exportable. Y esto es un aspecto significativo porque contribuye a mejorar la competitividad del sector externo y a la sostenibilidad interna de nuestra propia economía, considerando incluso que en los últimos 10 años las exportaciones no ha sido el principal motor de crecimiento económico en el Perú, sino lo ha sido más bien la inversión privada. Otro aspecto interesante para ver la competitividad es desde el punto de vista laboral. No hay indicadores, digamos, precisos para analizar la productividad laboral por el desarrollo estadístico aún,
pero uno podría inferir a la raíz de la evolución de ciertos indicadores indirectos qué es lo que viene sucediendo, ¿no? La población ocupada, los niveles de empleo han crecido cerca de 22% entre el 2003 y el 2011 en términos acumulados, y el ingreso promedio también ha tenido un crecimiento importante. Entonces, cuando crece el ingreso y también crece el empleo, es sinónimo de que la productividad también debería estar teniendo un crecimiento en esa misma dirección. Otro aspecto importante que nos llama la atención es la ampliación entre la brecha del empleo y el subempleo, ¿no? El subempleo viene teniendo una trayectoria, como vemos ya, descendente, pero aún el espacio es muy grande, puesto que recién se encuentra ligeramente por debajo del 40%. Aquí hay ganancias potenciales de productividad laboral en realidad muy importantes, son espacios muy importantes para avanzar. Y este crecimiento del empleo y del ingreso, gracias a este círculo virtuoso que estamos observando en la economía y que pensábamos que a raíz de la crisis internacional podría haberse detenido. Sin embargo, la reacción de la economía peruana luego de ese shock externo del 2008-2009 fue una recuperación rápida, sostenida en 2010, 2011 y con perspectivas para que el 2012 y en adelante vayan en ese mismo sentido. Obviamente este círculo virtuoso está basado en el mantenimiento de las políticas macro, del fortalecimiento de la confianza de los agentes económicos y también de aspectos internacionales como este megaciclo de precios de metales que para nosotros estamos moviendo de esa manera. La posición competitiva de Perú es reflejada en la métrica a través de diversos rankings. En la métrica general, en el ranking global de competitividad, el Perú figura 7º en América Latina. Sin embargo, en Doing Business, por ejemplo, estamos segundos después de Chile en facilidad para hacer negocios. Hay varios aspectos interesantes cuando uno lee qué ha venido sucediendo con la evolución de estos rankings. Uno de ellos es que, por ejemplo, en el ranking global de competitividad, desde el 2007 Perú ha logrado mejorar 19 posiciones. Es un avance importante y las políticas que se están impulsando, por ejemplo, desde el Consejo Nacional de Competitividad, apuntan a seguir en esa misma dirección. Sin embargo, hay un tema que es crucial y que es clave para el sostenimiento de esa mejora, que es el aspecto de educación. Es uno de los puntos más débiles, conjuntamente con institucionalidad, como mencionó José Eviche, y el aspecto de déficit de infraestructura. Sin embargo, el tema educativo pasa por ser mucho más gravitante, porque tiene que ver con las personas y con su capacidad de mejorar los niveles de vida. Y en los rankings, solamente si vemos la parte educativa, prácticamente estamos al doble de lo que estamos en el ranking general. Aquí los déficits son muy significativos y se requiere, como estamos aquí en esta cita del Banco Mundial, niveles de inversión importantes por el efecto multiplicador de la educación, que es en realidad sumamente significativo. Justamente esa es nuestra principal debilidad, el aspecto de innovación, donde estamos dentro de una posición en América en la mitad inferior. Y aquí un poco algunos temas claves a la hora de desagregar esa posición 67 que veíamos, cómo se ordena, cuáles son los aspectos positivos y negativos. Algunos aspectos interesantes es que, como les decía inicialmente, seguíamos mejorando los rankings de competitividad, pero hay unos aspectos muy importantes que resolvemos, ¿no? El tema de institucionalidad, ya fue tocado con anterioridad, el tema de infraestructura. Uno de los aspectos claves es continuar desarrollando la infraestructura a fin de no generar esos cuellos de botella, por ejemplo, que en los debates hoy en día en el aspecto eléctrico o en el aspecto de transportes también. Y el sistema educativo que no solamente pasa por un esfuerzo del gobierno, sino también del sector privado, y vemos cómo ahora muchas empresas privadas están entrando a impulsar no solamente la cantidad, sino la calidad del sector educativo a todos los niveles, a nivel de colegios de primaria, secundaria y a nivel de universidades también, ¿no? Y el tema de innovación, que pasa por lo que comentó Larry Self, el tema de derechos de propiedad e impulsar evidentemente la generación de tecnología. Y es un aspecto que definitivamente nos puede ser muy útil para no solamente hacer sostenible el crecimiento, sino dar ese salto que uno tanto podría esperar. Hay oportunidades para seguir mejorando y nosotros lo vemos también desde el punto de vista del sistema financiero.
La insignificativa ampliación de las comunicaciones a través de redes móviles está generando una infraestructura importante para el gran despegue de la innovación financiera a través de la banca móvil, ¿no? Ya varios bancos, incluso entre los Scotiabank, están impulsando en gran medida la gestación de banca móviles sobre un escenario de cerca de 30 millones de celulares que existen actualmente y que pueden analizar y reducir los costos de transacción financiera de una manera muy significativa. Pero no es lo único. Miren, el crecimiento del número de agencias bancarias, del número de cajeros automáticos de todo el sistema, viene también ampliando esa infraestructura, acompañando el crecimiento económico y sobre todo buscando en el futuro atender esa gran demanda previsible a raíz del surgimiento de una gran clase media, ¿no? Y esto se puede potenciar mucho más aún con el ingreso de nuevos actores al sistema, ¿no? Se ha anunciado para este año el ingreso de 5 bancos, lo cual podría realmente potenciar aún más este desarrollo de infraestructura y competitividad desde el punto de vista del sistema financiero. Sin embargo, no es lo único, hay muchísimas cosas aún por hacer y eso es un poco el tema para tenerlo en mente. Simplemente el gran potencial del Perú efectivamente es desarrollar infraestructura básica, ¿no? En términos de agua, electricidad, educación. Salimos realmente bastante mal en los rankings regionales, ni siquiera estamos considerando los rankings de economías emergentes. Pero un aspecto clave, no solamente para el desarrollo de la infraestructura, la educación y los sistemas financieros, es que en nuestras economías viene sucediendo algo que va más allá de factores coyunturales, ¿no? Ese crecimiento de entre 5 y 6% no solamente tiene que ver con la posición de las políticas macroeconómicas, sino con algo que viene sucediendo no solo en el Perú, algunas economías de América Latina y también algunas economías emergentes como China e India, y es el surgimiento de una clase media. El surgimiento de una clase media está generando una gran motivación, un gran impulso, creemos nosotros, para nuestra economía, con mucha gente que hace 5 años, por ejemplo, pertenecía por sus características, no solamente de niveles de empleo, sino actitudes del consumidor a niveles E, ahora forman parte y se comportan como sector D. Sector D ahora se comporta como sector C, y hay en general una movilidad social a nivel de los estados socioeconómicos que no se veía anteriormente. Lo podemos ver en el fuerte incremento de ventas de autos nuevos, en el surgimiento de los centros comerciales, en la dinámica tan sostenida del crédito hipotecario y del desarrollo hipotecario de nuevos departamentos. Eso en general está dando un soporte muy importante y viene detrás, creo yo, de por qué el Perú viene creciendo por 13 años consecutivos y por qué puede seguirlo haciendo, como lo vamos a ver, a tasas elevadas. Por ejemplo, desde el punto de vista del sistema financiero, en el 2006, solo el 9% de los jefes de familia tenían tarjetas de crédito. Hoy en día, ya el 25% de los jefes de familia del sector C cuentan con una tarjeta de crédito, ¿no? Y estos nichos son los que efectivamente están por atacarse, ¿no? El gran reto, cuando hemos conversado con nuestros clientes para proyectos de inversión de 2012-2013, ya no es atacar segmentos A y B, en los cuales en algunos productos y mercados hay ciertos indicios de saturación o donde el negocio ya es marginal, sino principalmente el punto para los próximos 2 años es atacar al segmento C. Estamos, como decimos nosotros, en un momento clave de la historia. Hay unos elementos que se están conjugando que hacen que el atractivo para el Perú sea más importante y la oportunidad de ganar competitividad aún mayor. Estamos llegando ya a un ingreso per cápita nominal cercano a los $6.000. Como sabemos, países como Brasil, Chile y Uruguay están en alrededor de $10.000. El ratio de inversión sobre el PBI es muy conocido para poder tener una idea de qué tan sostenible puede ser nuestro crecimiento. Ya se acerca al 25% del PBI, una especie de número mágico con el cual muchas economías del sudeste asiático despegaron. Y hay una evidente expansión de la clase media. Uno podría hacer una extrapolación simple y considerar la tasa de crecimiento promedio de los últimos 10 años, con 5,7% de crecimiento anual, llegaríamos al bicentenario, a celebrar el bicentenario de la independencia del Perú del 2021 con el doble del tamaño de la economía que podríamos tener ahora, ¿no? Creciendo a como lo hemos venido haciendo en los últimos 10 años. Si crecemos más cerca del potencial al 7%, el crecimiento puede ser mucho más potente.
Claro, el gran riesgo es el tema internacional, que tanto nos puede pegar, que tanto pueden reducir nuestro crecimiento, ¿no? Como decíamos, para este año estamos pensando entre la mayoría de analistas entre 5 y 6%. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la expectativa si estuviéramos trabajando en un entorno internacional relativamente estable? Podríamos tranquilamente crecer a niveles de 7 y 8%, ¿no? Entonces, creo que en buena medida sí es internacional. Finalmente, creemos que las oportunidades para desarrollar la competitividad en el Perú son importantes, son muy significativas, pero llamamos especialmente la atención en el tema y la necesidad de innovar, ¿no? Algunos números puestos en la presentación reflejan el bajo presupuesto que tenemos para investigación y desarrollo, ¿no? Y es un aspecto que pasa principalmente por el tema educativo. Entonces, creo que aquí los esfuerzos para los próximos 10 años, pues no es una tarea definitivamente ni fácil, ni de resultados de corto plazo, ¿no? Es un gran énfasis en el tema de educación, que no solamente es una responsabilidad del sector público, sino también asumirlo como una responsabilidad del sector privado y desde el punto de vista del sector financiero, incluyendo a nosotros instituciones financieras, que también estamos próximamente a desarrollar muchos programas vinculados a difundir la cultura financiera, porque creemos que es sumamente importante, sobre todo en un escenario como el que hemos delineado. Muchas gracias por su atención.